que en este momento están con nosotros a través de este Facebook Live, a través de esta transmisión. En el Facebook Live sabemos que hace ya unos meses hemos entrado en un tema atípico con respecto a la forma como la iglesia ha estado funcionando. Lo atípico es todo aquello que no es típico, aquello que va en contra en ocasiones de la cultura, de la idiosincrasia de los pueblos, aquello que no es usual o que no era usual. Pero hemos entrado en este tiempo especial y creemos que Dios ha estado usando aún las plataformas virtuales para improntar una palabra en el corazón de las generaciones, no solamente de los adultos. Dios ha estado tocando el corazón de los niños y ha estado ministrando toda familia. Donde quiera que nos ven, donde quiera que se conectan con nosotros, Dios ha estado habilitando por su palabra, ha estado tocando corazones. Y en esta mañana estamos completamente seguros que no es la excepción. El Padre tiene algo especial para usted. Así que hoy, como ya mi esposa lo dijo, por encima de cualquier desafío, tenemos la fe intacta, la esperanza intacta en lo que Dios está haciendo y en las respuestas que se manifestarán de parte de nuestro Padre Celestial para las próximas horas. Si usted lo cree, allí donde está, diga conmigo: las siguientes horas son determinantes porque mi Padre hará maravillas conmigo y con los míos. Vamos, repítalo allí: las próximas horas serán determinantes porque mi Padre eterno hará maravillas conmigo y con los míos. Una vez más, bendecimos a las familias que están conectadas con nosotros. La gran familia, la familia de Dios, que es la iglesia. Usted nos observa desde diferentes lugares del país y aún fuera del país. Hay personas que se conectan con nosotros porque son miembros de la iglesia, la familia de Dios. Le bendecimos donde usted está. Bendecimos de manera especial a la familia Proyección del Reino, la iglesia Filadelfia Proyección del Reino, aquí en el municipio de Tierra Alta, y una extensión que está surgiendo de manera virtual allá en el municipio de Apulo, Cundinamarca, entre nuestra familia biológica y los amigos, vecinos y allegados a nuestra familia biológica allá en Cundinamarca. Sean bendecidos, mayor gracia y paz de Dios sobre ustedes. Estamos orando al Señor para que Dios acomode el tiempo y acomode todas las cosas. Hemos estado orando, ha sido nuestra oración desde que este proyecto llamado Filadelfia Proyección del Reino inició en el corazón de Dios. Hemos estado orando por crecer, por multiplicarnos. Sabemos que son pasos que hay que saber dar, valga la redundancia, en forma ordenada, pero Dios ha estado haciendo maravillas y tenemos allí un buen grupo que se conecta con nosotros, que está en contacto con nosotros telefónicamente. Nos hemos estado comunicando, así que oramos a Dios perfecta, que es buena, agradable y perfecta, sea hecha en nosotros. Estoy completamente seguro que los planes, los propósitos de Dios son eternos. Los diseños de Dios son desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero vamos a ir a la palabra en esta mañana. Es un tiempo especial. Hoy es un servicio, una celebración especial que tiene como ingrediente participar del pan y del vino, participar de la cena del Señor. Y en la Biblia este evento, esta ordenanza del Señor tiene una connotación especial. No es solo la expresión de unidad de la iglesia, es también la expresión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una expresión de esperanza. Bueno, ya al final, cuando entremos en este punto, hablaremos un poco más acerca de esto, pero es una de las partes especiales de nuestra celebración de este domingo. Vamos a ir entonces a la palabra. Vamos a observar en esta mañana dos textos bíblicos, dos textos escriturales, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 27,
y tomamos los versículos 1 al 10. Repito, el cuarto libro de la Biblia, libro de Números, el capítulo 27, los versículos 1 al 10. Y en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 5. Repito los textos por si usted toma notas y para que quienes siempre nos ayudan allí interactuando en la transmisión los puedan ubicar y colocarlos para que todos sean bendecidos. Números capítulo 27, versículos 1 al 10, y la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y el versículo 5. Y nos dice así la portentosa, la indiscutida palabra del Señor, para bien de todos en esta mañana. Números capítulo 27, versículos 1 al 10, dice así: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos varones? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Señor. Y el Señor respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas, y si no tuviere hijas, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Bendito el nombre del Dios eterno. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió a los Romanos capítulo 5, el versículo 5, para complementar el texto base que hemos tomado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pablo dijo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito el Dios eterno, bendito el Padre. Y predico esta mañana con el título: esperanza que emerge del polvo. Esperanza que emerge del polvo. Y escúcheme con buena atención. Uno de los aspectos que llevará a toda persona a seguir caminando es la esperanza. La Biblia nos habla de la esperanza como un resultado o fruto de la fe. Para que una persona exprese o manifieste su esperanza frente a los diversos desafíos de la vida, debe tener fe, pues la esperanza es un resultado de la fe.
Y es cierto que hay situaciones, eventualidades, circunstancias que vienen a desafiar no solo la fe de los hijos de Dios, sino que vienen a desafiar precisamente la esperanza que tenemos. Y estoy completamente seguro que quienes están conectados con nosotros en esta mañana, y son hombres y mujeres de fe, familias enteras han sido desafiados en este tiempo, no solo en su fe, sino en su esperanza. La esperanza, alguien dijo que la esperanza es lo último que se pierde, y esto desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista de la mitología. Esto de que la esperanza es lo último que se pierde tiene un sentido que no explicaremos en esta mañana por motivos del tiempo que manejamos. Pero esta frase, la esperanza es lo último que se pierde, debe ser analizada, porque la idea es que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no perdamos la esperanza. La esperanza, señores, igual que la fe, necesita ser alimentada. Y el alimento de la fe es la palabra. Y el alimento de la esperanza es la misma palabra que alimenta tu fe. Ay, Dios mío, voy a repetir eso. La fe y la esperanza deben ser alimentadas. Y el alimento de la fe es la palabra de Dios. Y el alimento que nutre la esperanza es la misma palabra que nutre la fe. Y el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 10 de su carta a los romanos, el versículo 17, Pablo dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces claramente observamos que en el contexto en el que Pablo habla, la fe es nutrida, alimentada por la palabra. Y la palabra que sustenta o alimenta la fe, alimentará también la esperanza en ti. Y estos tiempos que vivimos son tiempos especiales, porque son tiempos en los cuales la fe y la esperanza deben ser alimentadas. Porque son tiempos que en ocasiones nos presentan cuadros o panoramas que nos muestran que hay cosas inciertas, un futuro aparentemente incierto, pero cuando somos alimentados en la fe por la palabra, y la misma palabra que sustenta o alimenta la fe, alimenta también nuestra esperanza, nosotros sabemos que si paso por las aguas, no me ahogarán estas, y si por los ríos, bendito el Señor, no seré ahogado. La palabra de Dios me dice que cuando pase por el fuego, no me quemaré. La palabra del Señor nos dice, bendito el Señor, que el enemigo ha venido contra nosotros como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria en favor de su pueblo. Así que en esta preciosa mañana vengo a impartirte esperanza, vengo a decir a tu corazón, vengo a hablar a tu espíritu para decirte que sin importar el panorama, sin importar las circunstancias que has visto, el Padre tiene respuestas sobrenaturales para ti, y esas respuestas sobrenaturales cambiarán toda circunstancia y toda eventualidad en tu casa. Bendito el nombre del Señor. Y el pasaje que hemos tomado, el relato escritural, el relato bíblico que hemos tomado esta mañana, es un relato que nos muestra a una familia sin esperanza. Repito, este relato bíblico, el texto escritural de esta mañana, nos muestra a una familia humanamente sin esperanza. Estas muchachas eran 5 muchachas. La Biblia nos menciona sus nombres. Números capítulo 27, el versículo 1, en la última parte dice que los nombres de estas 5 muchachas eran Maala, Noa, Nogla, Milca y Tirsa. Las 5 muchachas habían perdido a su padre en el transcurso del peregrinaje de Israel en el desierto. Su padre murió
antes, escúcheme, de que Israel entrara a la tierra, y murió obviamente antes de que su casa, su familia recibiera la tierra prometida, su porción de tierra como herencia. Cuando están a punto de entrar a la tierra, cuando el pueblo está haciendo los preparativos para entrar y poseer, todavía vivo Moisés, las hijas de este hombre llamado Zelofead reaccionaron y se dieron cuenta de que ellas, huérfanas y 5 mujeres, humanamente no tenían la esperanza de heredar. Entonces vinieron oportunamente a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, pues ya Aarón había muerto, bendito el Señor, y hablaron a Moisés y le contaron su historia, le contaron el evento, el suceso trágico de que su padre fue uno de los muertos en el desierto. Pero ellas aclararon el testimonio de su padre. Le dijeron: Moisés, nuestro padre, murió en el desierto, pero él no fue de los que participaron en una famosa rebelión, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que se levantaron en el desierto y organizaron cantidad de pueblo para rebelarse contra Dios y su autoridad. Y estas muchachas explicaron: nuestro padre no participó de esa rebelión. Nuestro padre no tuvo un espíritu, no tuvo un corazón rebelde. Él no participó de ese convite que intentó rebelarse contra Dios y contra Moisés y volverse a Egipto. Ellas aclaran que su padre, si pecó, sí, pecó, pero ellas aclaran, murió en su propio pecado. Aclarando que su padre tuvo un corazón noble, que su padre apoyó el recorrido en el desierto. Y aclarando que su padre mantuvo un testimonio acorde con el propósito de Dios. Entonces ellas dicen: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre las tribus de Israel? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Pero quiero explicarles esto, señores, porque el asunto era que la tierra que Israel recibiría era una tierra que deberían labrar, una tierra que debían optimizar para su productividad a alto nivel. Una familia que no tuviese varones. Las 5 muchachas estaban todavía solteras y no se menciona aquí el nombre de la madre de las muchachas. Dicen algunos teólogos y comentaristas bíblicos que eran huérfanas de padre y de madre, y puede que fuera así. Entonces ellas estaban desprovistas de esperanza. Desde el punto de vista lógico, humano, no había para ellas esperanza. Estas muchachas, este núcleo familiar, tal vez representa muchos núcleos familiares que han sido atacados, núcleos familiares que han vivido la presión de circunstancias adversas. Ellas habían estado de luto, núcleos familiares que han estado de luto en este tiempo porque han perdido a sus seres queridos. Estas muchachas habían sentido el dolor del despojo de un ser querido. Núcleos familiares en este tiempo que tal vez han sido desplazados, que lo han perdido todo y su esperanza está muriendo. Pero me llama la atención de manera especial la actitud de las muchachas. Ellas sabían su realidad, y la realidad era que desde el punto de vista lógico, ellas no tenían la esperanza de heredar. 5 mujeres, sin casarse ninguna de ellas, tal vez sus 2 padres fallecidos, pero ellas se levantaron en esperanza contra esperanza, y en esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza de que Dios iba a hacer algo para que ellas no se quedaran sin herencia, sin tierra en representación de su padre. Esa esperanza luchando contra la esperanza desde el punto de vista lógico que ellas no tenían, humanamente hablando, cómo poder recibir tierra y cómo poder, bendito el Señor, optimizarla, labrarla para sacarle productividad. Esta era
bendito el Señor, la contraesperanza de ellas. Toda persona, todo núcleo familiar, ministros aún, tienen un contraesperanza. Y ese contraesperanza es una realidad terrible. Tal vez como la realidad de Abraham, que Sara era estéril y ya estaba anciana. Ese contraesperanza es siempre una oposición, un obstáculo, como el obstáculo que enfrentó José, el soñador. En Génesis capítulo 37, José tiene dos sueños. Los dos sueños hablaron del propósito de Dios, pero la contraesperanza, lo que iba en contraposición a sus sueños, era que sus hermanos le odiaban, le aborrecían, se levantaron contra él, tenían celo, le metieron en una cisterna, rompieron su túnica de colores, luego le vendieron para Egipto como esclavo. En Egipto llegó a casa de Potifar, el general del ejército de la guardia del faraón. Y contra todos estos obstáculos, el Padre cumplió su propósito en José. Entonces la contraesperanza siempre es un desafío que se sale de tus manos. La contraesperanza cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces en Marcos capítulo 6. La contraesperanza de ese milagro fue, primero, que estaban en el desierto. Segundo, que nadie llevó alimentos. Tercero, que había un muchacho que tenía, bendito el Señor, 5 panes y 2 peces. Pero esto en comparación con la multitud era como nada. Entonces cuando hablamos de contraesperanza, son circunstancias humanamente insuperables. Son situaciones, eventualidades desde el punto de vista humano que no se pueden superar. La contraesperanza de Israel cuando llegaron al Mar Rojo fue una contraesperanza terrible. Los egipcios por detrás, una montaña llamada Pi-Hairot a la derecha, una montaña llamada Baal-Zephón a su izquierda, y el mar por delante. Estaban humanamente rodeados sin esperanza. Esta era la contraesperanza. Pero la esperanza surgió cuando el Dios de toda gloria y el Dios de los milagros y el Dios sobrenatural habló a Moisés y le dijo: extiende tu vara hacia el mar y divídelo y pasen los hijos de Israel en seco. En esta mañana vengo a hablarte de esperanza contra esperanza. No sé cuál es tu contraesperanza. Tal vez un diagnóstico clínico, médico terrible. Tal vez perdiste tu empleo. Tal vez tu contraesperanza es un hogar que tambalea, una relación conyugal inestable. Tal vez tu contraesperanza es que tus hijos se han rebelado. Tal vez tu contraesperanza es que has sido tocado por este virus y por esta pandemia. Pero vengo a impartirte esperanza, contraesperanza, y es que Dios hará lo que es imposible. Para el hombre es posible, para el Dios de la Biblia. Él está en el asunto y Él cambiará las circunstancias. Bendito, bendito el nombre del Señor. Esperanza contra esperanza. Cuando estas 5 muchachas vinieron a Moisés y expusieron su caso, dice la Biblia, Números capítulo 27, el versículo 5. Mire lo que ocurrió cuando ellas hablaron a Moisés con objetividad, con claridad. Después de que ellas hablaron de esa forma, dice Números capítulo 27, versículo 5, y Moisés llevó su causa delante del Señor. Versículo 6, y el Señor respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una herencia entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces hubo una respuesta positiva cuando nadie creía que la habría. Y Dios hará lo mismo. Abro el paréntesis en esta mañana porque esta respuesta de Dios para las hijas de Zelofead, para estas 5 muchachas, la respuesta fue contra todo pronóstico. Todos esperaban un no. Todos esperaban un eso no se puede. Pero Moisés sabiamente, como un pastor que conoce en la operación de Dios,
no da una respuesta por él, sino que consulta a Dios, llevó el caso a Dios y Dios respondió y dijo: dales herencia. Pero esta fue una respuesta contra todo pronóstico, contra toda esperanza. Y estoy aquí esta mañana para decirte que contra todo pronóstico, contra toda estadística, el Padre te va a guardar a ti y a los tuyos. No tengas miedo, porque Dios hará maravillas en las próximas horas, en las próximas semanas, en los próximos días. No vas a tener malas noticias. No te prepares para derrota. Si le has creído al Señor, prepárate, porque una rotunda e intensa victoria de Dios viene sobre ti y sobre tu casa. Bendito, bendito el Padre, bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero hablarles un poco acerca de las palabras que conforman el título de hoy. Quiero hablarles un poco porque estas palabras nos llevan a ampliar el panorama, a ampliar la información del texto que hemos tomado hoy. Hemos dicho que nuestro título es Esperanza que emerge del polvo. Y quiero hablarles un poco acerca de esperanza. Quiero hablarles un poco acerca de emergir. Y quiero hablarles un poco acerca de el polvo. Esperanza que emerge del polvo. Y hablamos de esperanza. Ya dijimos a comienzo un poco acerca de la esperanza desde un punto de vista bíblico, escritural. Pero esperanza, escuchen, esta palabra esperanza es la palabra que viene del griego hipostasis, con H, hipostasis, significa esperanza. Pero hipostasis o esperanza es expectativa. Esperanza es confianza, certeza, seguridad. Este vocablo en griego hipostasis, que se traduce esperanza, nos habla de expectativa. Quiere decir que quien tiene esperanza conserva la expectativa cuando otros ya la perdieron. Quien tiene esperanza espera, bendito el Señor, con expectativa que en cualquier momento, de cualquier lado, Dios sacará una respuesta. En cualquier momento, de cualquier lado, el Padre abrirá mi puerta, la puerta de mi respuesta, la puerta de mi provisión. Quien tiene esperanza o hipostasis conserva confianza, confianza. Hoy le hablo a los que han estado confiando en Dios, confiando en Dios. El Padre vendrá con respuestas sobrenaturales. Pero esperanza o hipostasis es también certeza. Nosotros como familia tenemos la certeza de que Dios ha estado y estará en el asunto. Porque Dios dio una palabra, y la palabra que Dios dio fue: cuiden su integridad, y yo pondré pan en su mesa, vestido en su cuerpo, calzado en sus pies. Y el Padre lo ha hecho así, y yo le imparto a usted lo mismo. Ten esperanza, que es también seguridad, seguridad. Lo contrario a hipostasis, que se traduce esperanza, es apostasis. Y esto lo hemos enseñado en diferentes ocasiones a la iglesia, a la familia Proyección del Reino. Pero quiero compartirlo por el Espíritu con todos los que nos están siguiendo en esta mañana. Lo contrario a hipostasis, que es esperanza, es el vocablo apostasis, que es negar la fe, dejar de creer o perder la esperanza. Y estamos en tiempos en los que estamos viendo apostasis, apostasía, gente negando la fe, personas que han perdido toda esperanza, que han dejado de creer, bendito el Señor. Pero estoy hablándole a personas que no han perdido la esperanza, la conservan intacta en Dios. Y hay textos bíblicos que nos hablan de esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a los romanos y los instó. Pablo les dijo, y su deseo, que el deseo de Pablo era que los romanos abundaran en toda esperanza. Abundaran en toda esperanza. Era el deseo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Lo voy a leer para ustedes, porque este era el deseo de Pablo como padre espiritual por los romanos, que ellos abundaran en toda esperanza. Entonces dice la carta a los Romanos capítulo 15, el versículo 13, Pablo dice: y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundéis en esperanza. Pablo deseaba que los romanos abundaran en esperanza, y es el deseo de Dios para este tiempo. Pero la Biblia nos enseña que la esperanza viene de Dios. La esperanza viene de Dios, no viene de cuánto tienes en el bolsillo. Porque si tu esperanza proviene de cuánto tienes, de cuánto posees, de cuán fuertes o sólidas son tus relaciones, de cuán efectiva es la llamada que harás a la abuela, a la tía que está en el extranjero, esa esperanza es efímera, se puede caer, se puede derrumbar en cualquier momento. Pero la Escritura, la palabra del Señor nos enseña que la esperanza proviene de Dios. Y David dijo en el Salmo capítulo 62, Salmos capítulo 62, el versículo 5, Pablo dijo así, Salmos capítulo 62, versículo 5, Pablo dijo, David dijo, Salmo 62, verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David expresando que su esperanza en medio de la persecución y del abatimiento venían de Dios. Tu esperanza viene de Dios. Pero quiero hablarles un poco acerca de emergir, porque la esperanza de estas 5 muchachas, hijas de Zelofead, huérfanas, la esperanza de ellas emergió del polvo. ¿Y cómo es que la esperanza en este tiempo puede emergir? Bendito el Señor, del polvo, de la nada puede emergir la esperanza. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es emergir. Y el verbo emergir significa salir, surgir contra todo pronóstico. Emergir es mostrarse, es brotar, es aparecer cuando no te esperaban. Emerges, surges. Entonces, emergir es salir, surgir, brotar contra todo pronóstico, aparecer de la nada. Y hay 2 figuras que ilustran perfectamente el verbo emergir. Y es cuando alguien se hunde, se sumerge en el agua, y después de unos segundos hundido, sumergido en el agua, lo vemos aparecer de la nada. Emerge sacudiendo su cabeza para sacar el agua de su cabello. Eso es emergir, emergir. Pero otra figura, otro cuadro, es el cuadro de la agricultura. Cuando has sembrado, cuando has echado el maíz, cuando has puesto tu semilla en tierra, el arroz, el trigo, la cebada, y la tapas. La semilla, para que brote, hay que taparla. Hay animales, aves que comen el arroz, el maíz. Entonces, cuando la semilla se echa, se expone a la tierra, se tapa, ya dura varios días escondida. Nadie asegura que pueda brotar, pero después de 3, 4, 5 días, de pronto emerge un capullo. Y ese capullo, cuando el maíz comienza a salir, le genera una esperanza al agricultor. De eso estoy hablando. Dios en los próximos días hará emergir tu esperanza de la nada. Y aún en el panorama incierto o desértico, Dios hará brotar esperanza en tu casa. Este es un día, este es un tiempo para hablar al corazón de los hijos, para hablar a los ministros, para hablar a los padres. Es un tiempo para hablar al esposo, a la esposa, a los hijos. Tu esperanza emerge en medio de cuadros inciertos, de cuadros de incertidumbre. Pero hablemos un poco también, bendito el Señor, hablemos un poco acerca del polvo. Esperanza que emerge del polvo. Porque literalmente estas muchachas vinieron a hacer su exposición, vinieron a hacer su reclamación en el desierto, en medio de la arena del desierto, del polvo, de los desiertos bíblicos. Ellas vinieron con una esperanza emergida del mismo polvo. Polvo en la Biblia, escúcheme, polvo en la Biblia representa 3 cosas importantes, y deseo que me escuches con atención, porque esta palabra va a ministrar tu corazón. Polvo en la Biblia
representa tres cosas importantes. Primero, polvo. Polvo, en primera instancia, polvo representa el poder creador de Dios. Pastor, como dices, repítelo, lo voy a repetir. Polvo en la Biblia representa tres cosas muy importantes, relevantes. Primero, polvo en la Biblia representa el poder creador de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia declara: formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos afirma que Dios juntó polvo de la tierra y de allí formó al hombre. Entonces, del polvo Dios sacó su máxima creación, su máxima inspiración como creador. Surgió del polvo. Si Dios del polvo creó a Adán, del polvo Dios procesará y dará a luz tu milagro. Aunque solo veas polvo, el poder creativo de Dios sacará oportunidades para ti en medio de pronósticos de desesperanza. Cuando se habla de economía en receso, cuando se habla de que los siguientes meses serán meses de deterioro, del polvo Dios hará resurgir esperanza. Alguien que reciba esta palabra y escriba allí: esa palabra es mía. En medio del polvo, el poder creador de Dios sacará respuestas y dará forma a mi futuro en el nombre de Jesucristo. Segundo, polvo en la Biblia representa una condición extrema o deplorada. Pastor, repita: sí, polvo en la Biblia representa una condición extrema en los seres humanos, una condición deplorada. Y dice la Biblia, hablando de polvo como la representación de una condición deplorable, extrema. Dice Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor habló a la serpiente. El Señor habló a la serpiente y le dijo, Génesis capítulo 3, versículo 14, por cuanto esto has hecho, le dijo, sobre el polvo andarás. Y le dijo de esta condición, mostrando que era lo más extremo que pudiera experimentar. Polvo comerás, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Pero el Salmo capítulo 44, Salmos capítulo 44, también nos habla del polvo como abatimiento extremo. Cuando una persona está en el polvo, está en la condición más terrible, más paupérrima que pueda llegar. Y allí el enemigo ha querido llevar a la fe de muchos, la esperanza de muchos hasta el polvo. Y allí estaba también la esperanza de las 5 hijas de Zelofead en el polvo, en incertidumbre, pero de la nada Dios hizo surgir una esperanza. Entonces dice el Salmo capítulo 44, el versículo 25, nos habla del polvo como una condición extrema. Salmos 44, 25 dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Repito, Salmos capítulo 44, verso 25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Entonces, polvo como una condición extrema, pero Dios es un Dios extremo también. Cuando no hay, desde el punto de vista humano, oportunidad, Dios hará resurgir una oportunidad donde no hay oportunidad. Lázaro estaba muerto en Juan capítulo 11, 4 días en el sepulcro. Ya Marta y María habían perdido toda esperanza, pero Jesús aparece contra toda esperanza para hacer emergir del polvo, del sepulcro mismo, una esperanza. Y le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta entonces se volvió escatóloga y dijo, yo sé que resucitará en la resurrección postrera, en el día postrero. Pero Jesús estaba hablando de que resucitaría ese mismo día y en esa misma hora. Y vengo a decirte hoy que no será mañana, hoy mismo el Padre cambiará el panorama
en tu casa, el panorama en tu salud, en tu economía, en tu relación conyugal, en tu pasado. No tiene por qué perseguirte tu pasado. Dios hará borrón y cuenta nueva. Bendito, bendito el Padre, bendito el Padre. Pero en tercer lugar, polvo. Polvo, en tercer lugar, habla de la multiplicación de Dios. Polvo habla, en tercer lugar, del poder multiplicador de Dios. ¿Qué tenían las hijas de Zelofead? Materialmente nada. Ellas solo tenían esperanza contra esperanza. Esperanza que habían alimentado en el desierto, pero materialmente no tenían nada. Entonces del polvo Dios hizo surgir una esperanza. El polvo entonces representa en tercer lugar el poder multiplicador de Dios. O sea que Dios de la nada puede hacer surgir para ti bendiciones. La Biblia enseña que Dios hace producir al 100 por 1. Esto desde el punto de vista matemático no tiene lógica, porque Dios se sale de toda lógica. Bendito el nombre del Señor. Entonces polvo representa el poder multiplicador de Dios. Dios le dijo a Abraham, escúchame. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 16. Génesis capítulo 13, versículo 16. Dios le dijo a Abraham: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, también será contada tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijos cuando Dios le dijo esto. O sea que polvo aquí representa el poder multiplicador de Dios. Y Dios del polvo hará resurgir y multiplicará respuestas y oportunidades para su iglesia, para los que creen en este tiempo. Bendito el Señor. También Génesis capítulo 28, el versículo 14 nos habla de esto, de cómo Dios puede traer multiplicación. Del polvo Dios traerá multiplicación. Ahora, quiero ir terminando sin salirme del contexto, sin perder la perspectiva con la que comenzamos. Bendito el Señor, porque hay tanto para decir aquí. Voy a tener que obviar algunas cosas importantes que tenía para no descontextualizarme, para no perder el contexto que hemos traído en esta mañana. Quiero hablarles entonces un poco acerca de estas 5 hijas de Zelofead, porque eran 5 mujeres entre hombres, con un liderazgo cada una de ellas, pero enfrentadas al liderazgo masculino. Algunos han dicho que la cultura hebrea es una cultura machista, y este concepto tiene que ser replanteado, porque hoy por hoy los judíos que están esparcidos por todo el mundo son aceptados como judíos solo si su madre es judía, 100%. Entonces no es que Dios fuera machista, sino que los liderazgos, por lo menos en el plano del Antiguo Testamento, eran liderazgos en varones. Por eso cuando hubo líderes mujeres, se resaltó, por ejemplo, se resaltó la actitud de Noemí de volver de los campos de Moab a Belén. Se resaltó la tenacidad de Ruth la moabita. Se resaltó el liderazgo, bendito el Señor, de Débora en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Y se resaltó con un libro la obra de Esther, cuando los judíos estaban a punto de ser destruidos en aquel tiempo por Amán y toda su maldad. Bendito el Señor. Entonces quiero hablar un poco acerca de estas 5 hijas de Zelofead, sus características, porque en la Biblia, quiero que escuches esto, son aspectos relevantes de nuestro texto que nos llevarán a comprender lo que realmente ocurrió aquí con estas 5 muchachas que tuvieron esperanza contra esperanza, una esperanza que emergió del polvo, de la nada. En la Biblia, la mujer representa la iglesia. Repito esto, en la Biblia, en el contexto bíblico, este principio es no solo un principio bíblico, sino un principio de reino. Está contextualizado
con el reino de Dios y su manifestación a los corazones humanos. En la Biblia, la mujer representa a la iglesia. Así que en estas 5 muchachas tenemos la caracterización de 5 iglesias distintas. Ay, Dios mío. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar esto bíblicamente, escrituralmente, que la mujer en la Biblia representa a la iglesia? Le voy a dar solo un texto que usted anotará. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Voy a terminar, regáleme 12 minutos más. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, purificándola por el lavamiento del agua y la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces la expresión así como Cristo pone a la mujer en el contexto de la iglesia y a Cristo en un sentido como representación, o el varón como representación de Cristo. Ahora, desde este punto de vista de la mujer representando a la iglesia, estas 5 muchachas cuyos nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Qué representan estas muchachas? ¿Qué clase de iglesia representaban ellas? Si se atrevieron las 5 a venir contra todo pronóstico y contra toda desesperanza, se atrevieron a venir a Moisés en una reunión de hombres y decirle: nuestro padre murió en el desierto, pero él no fue rebelde con los que se rebelaron con Coré. Él murió en su propio pecado. Danos pues herencia. ¿Por qué ha de ser borrado el nombre de nuestro padre de la historia de Israel? ¿Qué representan estas 5 muchachas? Representan 5 iglesias distintas. La caracterización aquí de 5 iglesias distintas, señores. Y es importante esto. Quiero hablarlo con claridad y usted me va a regalar los minutos para expresarlo. La primera se llamaba Maala. Y Maala es la forma femenina del nombre Maalón. Y Maala entonces Maala significa debilidad, enfermedad. Maala era la primogénita. Maala significa debilidad, enfermedad. Pero note que esta primogénita cambió su destino. El nombre la destinó a ser débil, enferma. Pero ella, siendo primogénita, tomó la iniciativa. Entonces esta Maala cambió, bendito el Señor, su destino. Representa a una iglesia que cambia su destino. Yo conozco iglesias en el recorrido por la gracia de Dios, lo digo con humildad, conozco iglesias que han cambiado el ambiente en sectores de marginalidad, de violencia. Conozco una iglesia en Sincelejo que está establecida en un lugar que fue el basurero de la ciudad, en el barrio Mochila, Herrera. Entonces escúcheme, iglesias cuando se paran desde la perspectiva de Dios, pueden cambiar su destino, pueden cambiar el destino de ciudades, pueden cambiar el destino de sectores. Y esta Maala vino a cambiar su destino de debilidad, de enfermedad. Iglesia, es tiempo de cambiar maldición por bendición, palabras que fueron lanzadas, ataduras que han trascendido generacionalmente de una generación a otra en tu familia. Es tiempo de quebrantar. Quebranta, deshaz todo destino trágico. Maala lo hizo, se levantó y cambió su destino. Su destino era enfermedad, debilidad, pero ella tomó la iniciativa, y cuando no había esperanza, ella hizo nacer una esperanza para sus hermanas, para su casa. Pero Noa, que era la segunda, representa esta Noa. Su nombre significa anunciar, promover. ¿Qué significa el nombre de la segunda? Noa significa anunciar, promover. ¿Qué clase de iglesia representa esta Noa? Noa representa una iglesia que predica el evangelio del reino de Dios. Representa una iglesia que impulsa ministerios. Noa significa anunciar y promover, impulsar. Necesitamos una iglesia así.
La iglesia que entiende el propósito de Dios. Jesús llamó a 12 y los impulsó. Después de que fueron llamados discípulos, posteriormente los llamó apóstoles. Pastor, pero ahí estaba Judas. Sí, ahí estaba y fue enviado y fue empoderado y fue promovido. Déjalos Judas, que Dios se encarga de ellos. Cierro el paréntesis y continúo. Necesitamos una iglesia así. Una iglesia que anuncie el evangelio, que promueva ministerios, que edifique, que establezca ministerios. Por eso nosotros no nos cansaremos. Tal vez nos volveremos cansones, pero seguiremos enseñando, seguiremos motivando, seguiremos diciéndote que tienes un llamado, iglesia Filadelfia, liderazgo, servidores de proyección del reino. Tienes un llamado de Dios y tienes que ejercerlo. Estamos aquí para impulsarte a predicar, a enseñar y a ejercer el servicio en el área que Dios te llamó a ejercerlo. La tercera mujer, eran 5. La tercera se llamaba Ogla. Ogla, hija de este hombre llamado Zelofead. La tercera hija, el nombre Ogla significa deleite, placer, deleite, placer. Ogla representa una iglesia que vivía en el gozo o que vive en el gozo de Dios. Repito, Ogla. La tercera hija de Zelofead, su nombre significa deleite, placer, gozo. Y Ogla representa una iglesia que vive en el gozo de Dios, en medio de los desafíos, de las pruebas, de las circunstancias. Las iglesias Ogla viven en el gozo de Dios. Pablo escribió en su carta a los filipenses, y en su carta a los filipenses Pablo utilizó el verbo gozar 16 veces en una carta de solo 4 capítulos. Voy rápido. Entonces Pablo le enseñó a la iglesia de Filipos a ser como Ogla, gozosa, deleitarse en Dios en medio de las pruebas. Y Filipenses capítulo 2 versículo 18. Filipenses 2, 18. Filipenses 4, 4. Leo rapidito. Ay, Dios mío, se me va el tiempo. Filipenses capítulo 2 versículo 18. 2:18 Filipenses, rapidito, hablando del gozo, porque Ogla representa eso, gozo, deleite. Filipenses 2:18 dice así: Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo a los filipenses. Gozaos y regocijaos. Regocijarse es gozarse doblemente. Filipenses capítulo 4 versículo 4. Filipenses 4, 4. Pablo, hablando del gozo, le dice así a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La iglesia tipo Ogla, que significa deleite, placer, es la iglesia que no se deja robar el gozo por las circunstancias, por la oposición. Este es el tipo de hijos de Dios que conforman iglesias que cuando todos lloran, ellos se ríen. Cuando todos lamentan, ellos se gozan en Dios, porque saben que el Padre responderá con grandes cosas. Te responderá Dios. Esta palabra es para alguien. Gózate como Ogla, deleítate, gózate en Dios, porque el Padre responderá con muy grandes cosas. Pero ¿qué representa la cuarta muchacha? Milca. El nombre Milca significa reinar, dominar, tener autoridad. Milca significa reinar, dominar, tener autoridad. La iglesia tipo Milca es una iglesia que vive y manifiesta el poder de Dios. La iglesia tipo Milca es una iglesia que vive, bendito el Señor, y manifiesta el reino de Dios. La Biblia dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dijo Pablo, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tipo Milca es una iglesia que establece el reino de Dios, que manifiesta el poder, la autoridad de Dios sobre esta tierra. Y llegó ese tiempo, señores, llegó ese tiempo. Por eso cuando algunos se desesperan y desean que hagamos cosas desesperados, no, tranquilo, que templo cerrado no significa una iglesia en derrota, no. Templo cerrado no significa una iglesia clausurada, no. La iglesia primitiva no empezó en templos.
Es más, los primeros años no tuvieron templo. No le estoy diciendo que no volveremos al templo. Yo sé que en breve volveremos. Cuando volvamos nos vamos a gozar. Pero la avanzada, el poder y la victoria de la iglesia no está supeditado o limitado solo a estar en el templo. Porque el día que la iglesia sea arrebatada, no se llevará a los templos, pues los templos somos nosotros. Así que iglesia manifestando poder no es solo en el templo. Manifiéstelo ahora en las esquinas, caminando en la calle, como hacían en Hechos capítulo 8 los discípulos que fueron esparcidos desde Jerusalén, fueron a Samaria y se esparcieron por toda la antigua Asia y Europa. Pero ellos donde iban, dice la Biblia, iban hablando la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor. Entonces una iglesia tipo Milca, la cuarta hija de Zelofead, es una iglesia que manifiesta el reino de Dios, la autoridad, el poder de Dios, el dominio de Dios en medio de toda circunstancia. Y la quinta hija de Zelofead, esto es muy diciente porque el número 5 nos habla de los 5 ministerios, representa las 5 piedras que tomó David del Antiguo Testamento, y cada piedra era un proyectil capaz de derribar gigantes. Ay, Dios mío, esto es muy amplio, muy profundo. Tirsa, la quinta hija de Zelofead, su nombre significa delicia, aceptada, reconocida. Este tipo de iglesia, Tirsa, es la iglesia que se deleita en Dios, pero tiene aceptación en la sociedad. Me llama la atención que la Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo, era aceptada. Vendrá tiempo cuando obviamente la persecución impedirá que la iglesia tenga favor o sea aceptada. Pero qué bueno que cuando movemos la presencia de Dios, la iglesia tenga favor con el pueblo. Los pastores, el liderazgo, los ministros tengan favor con el pueblo y haya reconocimiento, no porque sea nuestro afán ser reconocidos, sino porque el Padre, mientras lo honramos, el Padre eterno hace que la iglesia sea conocida. No se necesitan 20 ni 30 años, en 3, en 4, en 5, si nos deleitamos en Dios. La iglesia tipo Tirsa será una iglesia aceptada, que tendrá favor con el pueblo y tendrá reconocimiento. Filadelfia, vamos para allá. Mientras honramos a Dios, proyección del reino, para allá vamos. Tú y tu casa, una iglesia tipo Tirsa, que se deleita en Dios y tiene favor con el pueblo, con la comunidad. Y termino con esto, amada iglesia, amados hijos, usted que está conectado, conectada con nosotros, del polvo el Padre hizo brotar, emergir esperanza para las hijas de Zelofead. Del polvo Dios hace emergir una esperanza para ti. Quiero orar contigo. Queremos orar. Invito por favor a mi esposa que venga por acá. Vamos a participar en unos segundos del pan y el vino, pero queremos orar. Porque en mi espíritu recibo que Dios ha hablado al corazón de muchos que han estado sin esperanza. Han estado queriendo volver atrás. Has estado afectado física, emocionalmente. Pero Dios te dice hoy lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 5 de su carta, el versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dijo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza que has tenido no te va a avergonzar. El Padre hará maravillas. Oramos allí, oramos, mi amor, por cada familia representada allí, por los hijos representados allí, por la esposa que ha estado luchando ella como columna en su casa, como luz, por los hijos que han recordado: somos sal, somos luz. Levanta tus manos. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Nosotros creemos que de la nada harás resurgir una esperanza cuando todo estaba aparentemente perdido.
cuando el panorama anunciaba derrota, Señor, te levantas con poder sobrenatural para hacer maravillas. Sustenta el corazón de los hijos, sustenta el corazón de los padres, del esposo, de la esposa con fe. Señor, aquellos que han sentido tirar la toalla, volver atrás, desistir, ahora impartimos esperanza, impartimos fe. Dios está en el asunto y Él hará maravillas. Declaramos que te levantas con un ministerio poderoso. No vas a volver atrás, no vas a dejar tu servicio. Pastor, pero es que todo ha sido derrota. Dios hace resurgir victorias de en medio del polvo, de en medio del desierto. Recibe de Dios ahora fuerzas nuevas. Levántate, restáurate en Dios, restáurate, levántate, porque la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Hoy proclamamos sanidad. Sé sano. Tu cuerpo es sano ahora en el nombre de Jesucristo. Sano físicamente, sano, sana emocionalmente ahora. Todo recuerdo triste, toda mala experiencia, en el nombre de Jesucristo, todo lastre espiritual, emocional, en el nombre de Jesucristo se desprende de ti ahora. Te sueltas de todo espíritu de derrota, de tragedia, de escasez, de angustia, de zozobra, de inseguridad. Te levantas porque hay una esperanza nueva que emerge del polvo. Emerge del polvo. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19 nos habla de la esperanza de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4, 19, hablando de la esperanza de Abraham, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hoy creemos que el panorama cambia en tu casa. La perspectiva de ministerio cambia para ti, porque hay una esperanza.